bien, mis queridos teleamigos. Vamos a hablar hoy de la crisis que estamos viviendo y de la solución que tenemos. Yo, francamente, a Venezuela y a Colombia y en general a América Latina y Europa, en la parte moral, yo no le veo soluciones. Es decir, tienen más soluciones tal vez en la parte del despojo económico, en la moral Europa y Estados Unidos, donde al menos hay un segmento de la justicia justo, perdóneme la redundancia, y un segmento de jueces que cumplen, segmento pequeño en esos países. Yo veo algunas esperanzas en Colombia con nuestro nuevo fiscal general. Estoy esperando, entre comillas, pero veo una abominación, una desolación en Colombia y en todas partes, en los robos, en los despojos, en las malas administraciones. Uno ve la administración de justicia que con esos precarios salarios en Colombia y donde no hay ni siquiera papel y el exceso de expedientes y todo. Bueno, todo eso, mientras giran billones y billones y se entregan a la guerrilla, se les entregan billones de pesos. Esto es una confusión y un caos, una cosa que uno no entiende. Mientras aparecen las verdades mentirosas, que llamo yo, Isaías capítulo 5, al bien lo llamarán al mal lo llamarán bien, al dulce lo darán por amargo, al amargo lo darán por dulce. Entonces la confusión es mucho mayor cuando la mentira es disfrazada de verdad a través de medios virtuales, la hacen aparecer como verdad y las verdades son mentiras. Es Isaías 5, ustedes se acuerdan que Mocoa apareció debajo de la tierra cuando excavaron buscando un cadáver, una Biblia abierta, y está en Isaías 5, donde habla de eso, y después habla de la cólera y del castigo de Dios, porque llegará un tiempo en que al bien lo llamarán al mal y al mal lo llamarán bien, lo que estamos viviendo ahora. Estaba oyendo un audio de un personaje muy simpático que hay en España, dura 7 minutos, sobre el crecimiento poblacional, porque como los españoles se dedicaron, los europeos, a la ideología de género, al aborto y a no tener hijos, a no casarse, entonces el crecimiento poblacional es negativo en algunos países, en otros países es mínimo, y el crecimiento poblacional de los musulmanes, mientras en España y mientras Francia e Italia es como el 1.2, 1.3, el de los musulmanes es del 8%. Entonces los cálculos es que en 30 años Europa será completamente musulmana. No creo que lleguemos a los 30 años, porque nosotros las profecías nos indican que vamos a entrar en tiempos de la gran tribulación. Ese audio es de César Vidal Manzanares. César Vidal Manzanares es un hombre de 25 idiomas, que se dedicó a estudiar seriamente la historia del cristianismo y no quiso ser católico ni evangélico ni protestante, se quedó un cristiano aislado, que ha escrito libros muy interesantes, ha escrito cosas muy interesantes y sobre todo tiene honestidad intelectual, cosa que hoy no existe, y menos la honestidad periodística, porque entonces, como les digo, disfrazan una cantidad de cosas como si fueran verdad, se las venden al público diciendo, por ejemplo, este es un buen gobierno, y el país se desmorona por todas partes, ¿no? Hizo agua, como dice. ¿Cómo solucionar esos problemas? Venezuela sin comida, sin medicinas, en un caos espantoso, tétrico, nacido del caos moral, que a la vez es imbuido e influido por la influencia satánica, lo que nos hablaba el Papa Benedicto en la entrevista con Vittorio Messori, que todos esos cultos satánicos la Iglesia los había hecho desaparecer, y con eso se había evacuado la inmoralidad, se había acabado el homosexualismo, se había acabado muchas cosas, el pecado era llamado pecado, el mal era llamado mal, el robo era llamado robo. Se había influido en una forma impresionante. La Iglesia hizo una tarea gigantesca en los primeros
especialmente 5, 7, 8 siglos, hasta finales de la Edad Media, que no fue tan oscura y fue más brillante de lo que los de la Iluminación nos quisieron decir. Entonces, Venezuela recibe esa influencia de ese renacimiento. Nosotros hemos, en estos días, un general de la República me mandó por el libro de los brujos de Chávez y se lo enviamos. Un coronel también me mandó pedir el libro de los brujos de Chávez y se lo enviamos. Y algunos sacerdotes y algunos, ojalá los obispos lo leyeran, pero como la mayoría de ellos también abolieron la existencia del infierno y del demonio, pues entonces no vale la pena que lean el libro porque dirán que esas eran locuras o cosas culturales, como dijeron cuando antes del plebiscito que lo daban por ganado y lo perdieron y se lo birlaron. Después de perderlo, no obedecieron la voluntad popular, como se hace en Colombia, se retuerce todo, se retuerce y se distorsiona todo, y a través de los medios de comunicación se enmascara y se vuelve verdad lo que hicieron mal. Bueno, es todo ese proceso. Entonces, Venezuela y Colombia son un diagnóstico geopolítico muy complicado. En Venezuela es una dictadura socialista, comunista, tropical, grotesca y con visos de ocultismo, que es una cosa terrible cuando allá en el Monte Sorte el presidente Chávez y Maduro hicieron unas consagraciones a la María Lionza, al Negro Felipe, a José Gregorio, al indio Guaitaipuri, no sé qué, y toda esa brujería que ha ido entrando por Cúcuta y por todas partes. Y Dios castiga al que hace esas cosas, lo dice la Biblia y lo dice con mucha claridad. Yo prefiero creerle a la Biblia que a esos teólogos modernos que resolvieron quitar las trabas y quitarle al diablo, negar la existencia del demonio. Entonces le dejaron libre acción por todas partes. Venezuela la consagraron. Cuba, pues obviamente está consagrado, están los babalúes, Fidel Castro era sacerdote palero, yo tenía las fotos de las consagraciones en Angola, y a través de eso mezclado el comunismo, que es de la misma matriz, porque Carlos Marx hacía cultos satánicos y dejó morir de hambre 2 hijas. Lean el libro de Burbrand, que es un libro muy interesante, de estar en internet, yo lo leí en papel, no me gusta leer en computador. Cómo desafiaba al Dios de los cristianos, Carlos Marx, un mal filósofo y un regular economista. Y de ahí viene Venezuela y viene de la mezcla de las dos cosas realmente, y manejada por un bárbaro. Han asesinado ya cerca de, en estos días, 60 personas, de lo que sabemos, encarcelado miles de personas, hambre, problemas en los hospitales, no hay medicinas. Y Colombia, la salud va en ese ritmo, ¿no? Hacia abajo, destruyéndose el proceso de salud que empezó a funcionar bien con el doctor Uribe cuando la salud subió del 25, del 30% al 95%, y ahora va en pico hacia abajo. Y encarcelamos injustamente a un ministro de salud, a un gobernador Ramos, porque pues hubiera sido un candidato excelente. Sin pruebas. Lo que hacemos aquí es una hegemonía y una dictadura como en un connubio entre las ramas del Estado, ¿no? No sé, un concubinato espurio, hay una cosa que hay entre las ramas del Estado. Entonces, Colombia y Venezuela están viviendo una situación muy complicada, muy difícil. Les cuento, toda esta semana hemos visto la cantidad de manifestaciones. Tienen razón los arroceros, tienen razón los maestros, tienen razón los transportadores, tienen razón los sindicalistas que les firmaron un papelito al presidente Santos y después fueron con el papelito firmado y les dijeron que no. Como siempre, como decían los manifestantes de Tumaco, el presidente siempre hace promesas y nunca cumple las promesas, decían los manifestantes de Tumaco. Y también cuando hay dinero, valga la verdad, cuando el Estado bota unas partidas para hospitales, para salud, para todo, también se las roban.
a nivel de los sobrepresidentes de alcaldías, de gobernaciones, todo eso va saliendo y se va esfumando como el agua entre las manos que no se puede tener, se va perdiendo todo, porque la corrupción es global, globalizante, total, totalizante, generalizada. Hay que salir como la linterna de Diógenes a buscar un hombre, ¿no? Que tenga identidad de hombre y una mujer que tenga identidad de mujer, porque tampoco la identidad, como dicen las profecías de San Nilo y las profecías de Juan de Jerusalén en el siglo, que los hombres se vestirán como las mujeres como los hombres, y tendrán sus costumbres viles, dice San Nilo, dice San Vicente Ferrer. Entonces Venezuela y Colombia, uno dice, ¿cuál es la solución? Si usted cambia los corruptos, los suplanta por otros corruptos, entonces cambia a los parlamentarios corrompidos y los mete por otros parlamentarios corrompidos. Todos llegan con grandes promesas. El pueblo está llegando en general a una desolación y a una decepción total sobre lo que está sucediendo. ¿Cuál es la solución? Pregunta uno, ¿cuál es la solución? Desde el punto de vista, el abandono, el diagnóstico es muy fácil. Se perdió a Dios y al perderse a Dios se perdió la moral y al perderse la moral vinieron los hábitos y las costumbres perversas, pervertidas y pervertidoras y hacen acordar la frase de Jesús, esta sociedad adúltera y perversa. La flojera de los pastores católicos de no denunciar, de no hablar de los temas, unas veces porque no los creen, otras porque son cobardes o débiles o les da miedo a perder su estatus. Leía yo las profecías de Monseñor Michelini, la sentencia que el Señor le da a estos pastores es muy dura, muy dura. Las amenazas que el Señor les coloca son muy duras, muy duras. De manera que estamos viviendo tal vez el más duro y más doloroso momento de la humanidad, porque antiguamente no tenían medios de comunicación, disfrazando la verdad, enmascarándola o creándose sus mentiras disfrazándolas de verdad, que eso es lo peor. En la Biblia que encontraron, capítulo 5 de Isaías en Mocoa, ahí está perfectamente definido lo que al mundo le va a suceder y ya sucedió, está sucediendo. En Colombia queda un pequeño remanente, queda un pequeño resto de personas honradas, por lo menos creyentes, unos más vivientes que otros, es decir, que más viven el Evangelio, que no mienten, que no roban, que no cometen adulterio, que no cometen fornicación, que no andan... pero muy poquitos, por ejemplo, que realizan los actos de justicia que se deberían realizar, muy poquitos. Colombia es un país religioso, en el sentido religioso, y en las iglesias evangélicas se vive un poco la teología de la Reforma, que nos contagió y nos contaminó hacia una religión de la prosperidad, y esa no es la religión de Jesús. Yo prefiero la de la Madre Teresa de Calcuta, la de las monjitas vicentinas que cuidan los ancianos y los niños. Prefiero la del Evangelio, el que no lo deja todo no puede ser discípulo mío. El que no da la vida por los demás no es cristiano, el que no ama a su hermano no es cristiano. Entonces uno ve también en los medios de comunicación que han distorsionado tantas cosas, ve los aduladores, mercenarios, al servicio del Estado también, ¿no? Ve todo eso, es decir, y la confusión mental de la gente es algo peor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Uno pregunta ¿qué hacer? Y la gente le pregunta a uno ¿qué hacer? ¿No? Ve también los grupos católicos un poco torcidos, retorcidos, ya no tienen para atrapar gente, la única recurso es hacer seminarios de sanación y liberación, pero si uno les habla de la cruz, les habla de la vida eterna, les habla de despojarse de sí mismos, les habla de la virtud, les habla de
de leer los 4 evangelios y de vivirlos, eso es muy difícil, porque también entramos en la etapa del facilismo, ¿sí? De la superficialidad, de la trivialización de todas las cosas, la trivialización inclusive de la fe. Yo no peco, no robo, voy a misa el domingo, ¿no? Y no robo es bastante difícil, porque uno deja un paraguas en un grupo de oración y el espíritu de recogimiento se lo van llevando para alguna parte, desaparece, o, sí, o el espíritu de arrebatamiento deja un libro y desaparece. Suceden muchas cosas también en los grupos de oración que muestran un poco qué es lo que estamos viviendo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, entonces, ¿qué hacer? Dios no se ha muerto, ¿no? Nietzsche creía que Dios estaba muerto. Pues es bastante difícil, ¿no? Difícil porque es el omnipotente, el eterno, el sempiterno, todas las cosas. Yo también pasé por una etapa de agnosticismo, una etapa de ser medio ateo, y entiendo. Y además uno lee muchos libros y se va envenenando, y son la brillantez intelectual lo obnubila, como obnubila a los teólogos, las teologías de los brillantes teólogos alemanes, y son teologías humanas, teologías de hombres, no del Espíritu Santo, ni de la Biblia tampoco, que fue escrita por el Espíritu Santo. Entonces, uno pregunta en este momento de que la Biblia habla de este momento y la describe. Jesús dice, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Habla de la falta de fe. El catecismo dejado por Juan Pablo II lo describe en el 675, 676, 677, lo describe toda esta situación actual, proféticamente la describe en el siglo XI San Juan de Jerusalén, en el siglo V San Nilo, San Vicente Ferrer la describe, muchos la han descrito con mucha claridad en los libros que yo he dejado de profecías asombrosas y las profecías del anticristo, Santa Hildegarda, Santa Brígida, Ana Catalina Emmerich, ¿no? Lo de los 2 papas, lo del cisma, todo eso está ahí, todo está escrito, todo. La ruptura que va a haber de la iglesia, ¿no? Todo eso está escrito, no se preocupen, nosotros no nos estamos inventando nada. Simplemente es confrontando los acontecimientos actuales contra la Biblia. A mí me impactó mucho lo de Mocoa, que en el capítulo 5 de Isaías apareciera allá. De todas maneras, queda un pequeño resto. Yo creo que en Estados Unidos hay un pequeño resto de cristianos. En México, de paso en México, ahora que el discípulo viene y va a estar en Medellín en junio 14, en Bogotá en el Agustiniano en junio 25 y en Pereira en junio 26. El discípulo en Medellín, junio 24, Bogotá, junio 25 en el Agustiniano, Pereira, junio 26. Yo voy a estar dictando conferencia en Bogotá, voy a hacer oración también. Si Dios no existiera, entonces en los grupos de oración no crecerían las piernas, no habría exorcismos, no verían los ciegos. En Nueva York, en los grupos de oración, en un grupo de oración muy famoso, hay muchos milagros y ha habido 5 o 6 resurrecciones. Los muertos no resucitarían. San Francisco Javier no hubiera resucitado 123 muertos, y eso no lo hacen los budistas, ni los musulmanes, ni los masones, ni los ateos. No, lo hacen los cristianos bautizados, porque el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún. No habría 10.000 comunidades de monjas en el mundo entero ayudando a los ancianos, a los leprosos, a los niños, a los indigentes, a 10.000 actividades que tiene la caridad, lo que el resto de caridad de los que realmente viven el Evangelio, no la prosperidad, sino la caridad. No habría esos grupos de oración y de reparación en el mundo como los del discípulo, de Agustín de mi Divino Corazón, las monjitas
de la Visitación, las monjitas concepcionistas, le mando un abrazo a mi madrina. A todos no habría eso. 2 monjitas que encontré en la puerta vendiendo boleticas porque atienden 500 enfermos de cáncer gratis. ¿Usted cuántos atiende? De los 500 enfermos de cáncer gratis, 6 monjitas. ¿Cómo es su evangelio? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su donación? La donación de sí mismo. O se cree bueno, ¿no? Que esa es una de las trampas del demonio, hacerlo creer bueno a la gente. Entonces, ¿va a sobrevivir la iglesia? Claro, va a sobrevivir la iglesia. Parte del secreto de Fátima es que desaparecerán 2/3 de la humanidad. ¿Y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Capítulo 13 y 14 del profeta Zacarías, 2/3 serán exterminados. O sea, estos 7.000, 8.000 millones, quítele 2/3, 5.000 millones van a desaparecer. La tierra como un campo de cadáveres. Donde están los cadáveres estarán los buitres, dijo Jesús, en el Apocalipsis de Jesús. Si Dios no existiera, Cristo no hubiera resucitado. Si Dios no existiera, los santos no hubieran resucitado a los muertos, no hubieran sanado a los enfermos, no hubieran expulsado a los demonios. En Belén llega gente endemoniada, con opresiones, con contaminaciones, con infestaciones, y sale bien. Y muchas veces sale bien de la salud, porque Dios existe, y las promesas de la Biblia se cumplen literalmente. Pero también las profecías de la Biblia se cumplen literalmente. Entonces uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay mucha gente que está buscando escapar, pero ¿cómo escapar? ¿Cómo escapar, como dice el salmista, de la ira inminente de Dios? No, nadie se escapará. Pero sí hay una forma de sobrevivir para la eternidad, porque el Papa Benedicto insistía en que ahora a los sacerdotes les da por predicar lo penúltimo, es decir, la prosperidad, la felicidad, el bienestar, no sé qué. Eso no hablan del infierno ni del purgatorio, eso no, ay, pronto espantan a la gente. Yo sí tengo un libro muy bueno que ha convertido a algunas personas, se llama Las voces del más allá, los testimonios de los que han ido al infierno, como Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska, la secretaria del Señor, Sor Josefa Menéndez, que fue 100 veces, muchos, y yo tengo testimonios aquí personales, un documento de alguien que fue en Bucaramanga al infierno el Viernes Santo. De modo que eso ha sido en la Iglesia Católica, se dan esos testimonios. La Iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen en 1846 en la Salet, la reina de las profecías, que está en los libros de profecías asombrosas y en los otros libros del Anticristo. Yo la he publicado muchas veces en la Salet porque si Juan Pablo II le dijo la reina de las profecías, por algo será. Y ahí está todo, los libros malos abundarán en la tierra, los sacerdotes por su mala vida, su mala conducta, su amor a los placeres, al dinero, se han convertido en cloacas de impureza. Es la Virgen la que les dijo cloacas. Entonces, todo eso, las desviaciones de la teología, los espíritus de las tinieblas difundirán sus errores por todas partes, y en eso estamos. A mí me da mucho pesar cuando veo en la televisión todas esas desvirtuaciones de la verdad, todas esas mentiras, todo ese montaje virtual para hacer creer a la gente cosas que son mentiras, ¿no? Que han engañado a la gente durante muchos años y tienen un montaje virtual, al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Me da mucho pesar con esas almas. Me acuerdo mucho de nuestro director de la librería que dice, pobres almas, pobres almas. Cuando uno lee lo del infierno y todo dice, pobres almas, no saben lo que los espera. El Padre Pío dice que los que más van al infierno son los que más lo niegan, decía el Padre Pío de Pietrelcina cuando hablaba de que don Martín Lutero estaba en el infierno, ¿no? El Padre San Pío de Pietrelcina, el autor de la Reforma. Es interesante pensar cómo podemos mitigar, cómo podemos aminorar, cómo podemos arreglar un poquito, mejorar para que Colombia no perezca totalmente, para liberar a Venezuela, para liberar a Colombia, liberar a Venezuela de esas consagraciones que le hicieron en el Monte Sorte, ¿no? Ese libro, Los brujos de Chávez, es muy interesante. Y cómo en Colombia se hicieron esas consagraciones en Cartagena también,
y se han hecho con los chamanes y con los brujos y con todos, ¿no? Desde las altas esferas, desde arriba, y ustedes saben a quién me refiero. ¿Cómo poder liberar a Colombia? ¿Cómo liberar a Colombia y a Venezuela? La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Como cayó Noriega, a instancias del arzobispo Magrat, que le pidió a todos los párrocos que rezaran el rosario por el general Noriega, cayó. El dictador de Filipinas cayó en su época también a punta de oración. La batalla de Lepanto se ganó a punta de oración. De modo que se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer muchas cosas a través de la oración. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Cuando estos periodistas palurdos se burlaban de Vivian Morales porque hicieron ayunos y oración en las iglesias evangélicas, a mí me parece que yo decía, qué ignorantes estos tipos. Ningún periodista serio en Europa, ¿no?, aunque sea ateo, es capaz de burlarse de un cristiano de esa manera. Eso ya es parte de la ignorancia atrevida y estúpida que tienen algunos periodistas, algunos estoy diciendo. La risita, la burlita, las cosas, porque reza, porque no sé qué. Eso es parte de ese tropicalismo banana split de algunos periodistas que tenemos, que no han leído mucho, ¿no? Hay pobrecitos también en la parte de la cultura y que no conocen la fe, no han estudiado la fe. Es decir, el señor Vidal Manzanares, un hombre de 20 idiomas o más, escribe esos libros tan hermosos, no quiso ser católico ni quiso ser evangélico, pero qué libro tan hermoso, y este documento sobre las estadísticas de Europa, de que Europa terminará de musulmana. Afortunadamente no va a tener tiempo, pero terminaría de musulmanes si siguiera así. Y los libros de Vidal Manzanares, un hombre honesto intelectualmente que estudia y lee y se entera de las cosas. Tenemos que darle un vuelco a Colombia y a Venezuela, la liberación de Venezuela. Yo leí una profecía en estos días, por ahí en Luz de María, en que habla de la liberación de Venezuela. Tanto sufrimiento, y son víctimas primero de haber votado por Chávez. Ya están arrepentidos, como muchos en Colombia también están arrepentidos. Y segundo, de haber consagrado a Venezuela a eso, al ocultismo, como consagraron a Cuba, y miren qué estado económico y deplorable y moral está Cuba, en qué estado está Haití, que es la miseria absoluta y total, porque también fue consagrada y allá se practica el vudú y los ritos y todas esas cosas de magia. Entonces hay que hacer algo por Colombia, por Venezuela y rezar. Como les decía, yo vi las fotos de Fidel Castro cuando lo consagraban sacerdote del Palo, y uno mezclando el comunismo con los sacerdotes del Palo y los babalúes, terminamos en Cuba, y Cuba transmitió a Venezuela, Venezuela a Colombia, y tenga, pues ahí vamos todos, ¿sí?, recibiendo ese tipo de maldiciones. Tenemos que orar y orar y orar, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es, decía el padre Guayón, decía, orar es hablar con Dios amándole. El padre Guayón, que le dictaba esos retiros maravillosos y escribió esos libros maravillosos, y le dictaba retiros a ese papa tan inteligente, tan espiritual y tan mártir, Pablo VI, que le tocó vivir la crisis de la iglesia al comienzo y sufrirla, el mártir blanco, le dice la Virgen a Pablo VI, orar es hablar con Dios amándole. ¿Amamos a Dios? Buena pregunta, ¿no? O convertimos a orar es hablar con Dios pidiéndole, Dios alcancía, ¿no es cierto? Dios sáname, Dios libérame, Dios dame, ¿no? Dame, 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 pero yo no doy nada, yo no le entrego mi corazón a mis hermanos, no le entrego el bolsillo al prójimo, no me compadezco del que tiene hambre, no voy a la cárcel a visitar a un hermano, no le doy vestido al que está desnudo. A mí me encanta ese capítulo 31 de Job, cuando Job hace un recuento de lo que era su vida delante de Dios, una especie de autojustificación, pero es como un prototipo, modelo
de lo que un cristiano debería ser. Uno lee en el libro de Job ese capítulo tan maravilloso y sería un cristiano perfecto. Job hubiera sido un cristiano perfecto y es que el mismo Espíritu Santo nos describe allí en lo que nosotros deberíamos ser y deberíamos vivir, porque no basta conocer el Evangelio, sino hay que vivirlo para salvarse. Y es lo que no hemos entendido, que hay cielo, que hay purgatorio y que hay infierno. Yo tengo una charla sobre el purgatorio que tengo 11 citas de la Biblia sobre el purgatorio. Los pastores evangélicos cuando las quieran yo se las envío, ¿no? La apología de Job, capítulo 31. ¿Cómo era un buen cristiano? Ahí lo va a encontrar, ¿no? Lo que era Job, recto con su mujer, no dejaba morir de hambre a las personas, pagaba salarios justos, toda esa apología que él va haciendo, uno debe confrontar ese capítulo 31 de Job con la vida personal. Si uno lo vive, pues escribámosle al nuncio apostólico para que inicie el proceso de canonización. Y si no lo vive, hermano, cómprese un tanque de agua porque por allá abajo no hay agua. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Que la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. A mí de verdad, al principio me despelucaba y me molestaba y me daba fastidio ver, por ejemplo, todos esos mercenarios aduladores del gobierno, los programas de televisión. Bueno, yo decía, bueno, esa es la mermelada y ya son trapiches enteros, pero después ya dije, no, voy a orar por ellos. Voy a orar por ellos. No puedo dejar que una semilla inficcione mi corazón, una semilla de odio, ¿no? Una señora parlamentaria que debía tener un partido político que se llama Odia a Uribe. Eso sería un buen partido político, ¿no? Es terrible. Todo lo que ha sucedido en el mundo se debe a Uribe, todos los males del mundo. Es un odio que escupe, ¿no?, por todas partes. Y yo digo, pobrecita, ¿no? Se va a enfermar, ¿no? Porque uno de odiar tanto se enferma, porque el odio nace del infierno. Es un sentimiento negativo que inclusive en las clínicas, en las investigaciones de los norteamericanos, producen en el cerebro unas sustancias que producen muchas enfermedades terribles. Si esa señora aprendiera algo sobre el amor de Dios, se sanaría y quitaría ese odio. Entonces yo dije, pero yo tampoco me puedo dejar inficcionar por estas señoras, ¿no? No puedo de ninguna manera. Tengo que orar por ellas, tengo que sentarme a orar por ellas, tengo que ofrecer una oración por ellas. Bueno, listo. Y no dejarme inficcionar, que una semilla amarga retoñe dentro de mí, me inficciona a mí y después yo inficciono a la comunidad con el odio, como salen por televisión, pues. Sí, odia a Uribe, odia todo lo que sea de Uribe, ¿no? Es decir, y odia todo lo demás, lo que no sea mío es de odio. No, el amor todo lo sana, ¿no? Todo lo cree, todo lo soporta. Y el amor es paciente y servicial. Cuando Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, le preguntaban sobre el tercer secreto de Fátima, él habló de que guerras, terremotos y de que países enteros súbitamente serán invadidos y morirían millones de personas. Dijo Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, no fui yo. Y le dijeron que cuál era la solución. Hizo esto, ¿no? Sacó esto. Mostró una camándula. Esta camándula fue la última camándula que estuvo en la cama de Marta Robán, otro fenómeno que solo en la Iglesia Católica se produce y que muestra que Dios existe. Una mística que duró 50 años sin comer, sin beber, sin dormir, paralítica y ciega, repitiendo la pasión de Jesús. Dejó 25.000 páginas de revelaciones, campesina ignorante, 25.000 páginas de revelaciones.
y una amiga mía tejía camándulas y las ponía en la cama de Marta. Un abrazo le mando a Teresita, que me regaló la última, una reliquia, hermosa reliquia. Y Juan Pablo la muestra y dice como solución, ¿por qué la Virgen en Lourdes, la Virgen en Fátima, la Virgen en Chiquinquirá, que es la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, van mostrando el rosario? Porque el rosario es como golpear a Dios y decirle, Señor, mire, la oración es la omnipotencia del hombre y la debilidad de Dios. La oración es la omnipotencia del hombre y la debilidad de Dios. El Ave María, ahora que voy a publicar unos 2.000 o 3.000 ejemplares del Evangelio de San Lucas, el Ave María está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Yo no sé por qué los hermanos evangélicos no la rezan si está en la Biblia y a ellos les gusta tanto la Biblia, a mí me gusta más, ¿no? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, dice Isabel, bendito el fruto de tu vientre, ¿no? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor? O sea, madre de Dios. Todo está ahí en la Biblia. El Padre Nuestro está en el capítulo 6 de San Mateo, las Ave Marías están en la Biblia, o sea que lo que rezamos es bíblico. 99.5 bíblico. Todo, la meditación de la vida de Jesús, la pasión de Jesús, todo eso que rezamos es bíblico. El Papa Juan Pablo II rezaba 4 al día y tenía tiempo para trabajar mucho más que usted. Ponga el despertador media hora antes, 1 hora antes y rece 2 o 3 rosarios. Y al final de cada casita, usted va a rezar un Magnificat, la oración de María de la humildad, glorifica mi alma, Señor, se alegra mi espíritu. Lucas capítulo 2, también la rezamos, la oración de la humildad, poderosa exorcismo. Si usted se sienta delante del Santísimo y la reza 50, 100, 150 veces, se va a autoliberar. No necesita ir a Belén a buscar a Toñito, ni a Moisés, ni al padre fulano, ni al padre Mengano, ni nada. Se va a autoliberar delante del Santísimo. Y al final, decía un sacerdote venezolano, de cada casa reza un Magnificat, que aquí lo vamos a rezar al final, las 2 versiones. Yo tengo una y otra, hay 2 traducciones, digamos. Al final, por la liberación de Venezuela, por la liberación de Venezuela, por la liberación de Venezuela, por la liberación de Venezuela. Y después, cuando rece su segundo rosario, usted va a decir, por la liberación de Colombia, por la liberación de Colombia, por la liberación de Colombia, el Magnificat, ¿no? El Magnificat. Entonces vamos a tener una poderosa oración que mueve la mano del que todo lo mueve y Dios empezará a moverse por la liberación de Venezuela y por la liberación de Colombia. Nos vamos a mover todos. Y entre más oración hagamos delante del Santísimo, nos quejamos todo el día del presidente de Venezuela, del presidente de Colombia, de lo que está sucediendo, de las mentiras, de las trampas, de los engaños. Nos vamos quejando. ¿Por qué no empezamos a obrar y a hacer? Porque la gente es que no, que me regale una imagen de la Virgen de no sé qué, que con eso, no. Haga oración, ora en la hora, ora y trabaja, decía San Benito. Y confronte su vida contra el Evangelio, sea honesto consigo mismo y pregúntese si está viviendo. Yo le doy una ruta, lea Job 31 y vea cómo era la vida de Job. Si le parece que esa es la vida de un hombre justo, ese es el testimonio maravilloso de Job, ¿no? Que el Espíritu Santo nos deja ahí para confrontarnos, para ver si somos o no somos cristianos. Y coja la súplica ardiente de los santos ángeles, que nosotros hemos repartido 180.000. Mire lo que la Virgen hace en el mundo. En ninguna religión musulmana, en estos días lloró en Argentina, debe ser por alguien. Lloró en Boston, en Estados Unidos. Esta es en la India, llorando sangre. San José lloró sangre. Esas imágenes que lloran sangre no está sucediendo ni entre los budistas, ateos, masones, musulmanes, no. En la Iglesia Católica, sangre con ADN, con pruebas científicas, con tipo de sangre. El tipo de sangre de la Virgen es el tipo de sangre de Jesús, AB, AB, que quiere decir papá.
AB, ¿no? Y seguimos con las pruebas. Y hay pruebas científicas y hay pruebas históricas de la Iglesia de que Dios existe, que Dios está vivo. Y lo que está sucediendo en el mundo, que está descrito en la Biblia literalmente, pues también es una prueba de que Dios está vivo y que Dios existe. Como Dios hace 2000 o 3000 años nos viene diciendo exactamente cómo será el mundo de hoy. Está en los libros de profecías asombrosas que yo tengo y en los libros del Anticristo que yo publiqué hace poco. Y en estos días me dieron una muy buena noticia. Me decía alguien que en el ejército había una cantidad de señores, de oficiales y hombres y mujeres que rezaban el rosario. ¡Qué maravilla uno tener esa experiencia y que no le dé vergüenza hacerlo, ¿no es cierto? Qué maravilla que podamos rezar el rosario todos y rezarlo con más frecuencia que antes, asistir a la Eucaristía, que es el sacrificio, es la repetición, la actualización de la pasión de Jesús, y ofrecer la Eucaristía por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia, por la liberación de Venezuela, por mi conversión. Cuando yo rezo el rosario, yo no digo, ay Señor, yo soy bueno, yo cumplo con mi deber. No, eso es fariseo, ¿no? Es fariseo. Yo digo, Señor, la oración de Jeremías, conviérteme para que yo me convierta. Sálvame para que yo sea salvo, Señor. La oración de Jeremías es honesta. Conviérteme para que yo me convierta. Sálvame para que yo sea salvo. Entonces recemos el rosario y recemos el Magníficat, cada casita del rosario, por la liberación de Venezuela, por la liberación de Colombia. Y cuando rece la salve, diga, Señor, lo ofrezco por mi conversión personal. No importa lo que le venga a usted y le sobrevenga, acéptelo. Todo lo que te sobrevenga, acéptelo, dice Eclesiástico capítulo 2. Y ore por esa cantidad de gente que le cae gorda, y dígale al Señor que le quite del corazón ese sentimiento malo contra ellos, porque pobres almas, decía José, nuestro librero, pobres almas, van a tener que morir, van a tener que dar cuenta a Dios. Ya Fidel Castro le dio cuenta a Dios, Chávez, todos, García Márquez, ya la apariencia del mundo pasa, hermanos, dice San Pablo. Y si no, mire las canas, mire, la apariencia del mundo pasa y a cada uno de nosotros le pasa. Imagínese como el virrey Solís, que usted está dentro de un féretro y van al entierro suyo. Imagínese. Y verá, y eso va a pasar, y usted no sabe cuándo. Decía mi papá, muy curioso, cuando se murió un joven o un niño, decía, me gusta Dios porque no es salamero. A todos, y a todos el juicio particular, ¿no? De que habla la carta a los Corintios, todos comparecemos en el tribunal de Cristo, todos compareceremos, porque Cristo resucitó. No resucitó Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Carlos Marx, ni Connie Méndez, ni la Bruja del Ocho, ni Fidel Castro, no resucitaron, ¿no? Fueron al juicio particular y cada uno a su destino, que se lo ganó con su trabajo, con su vida. De modo que, y no le hagamos más de acólitos del padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Jesús le dice, mentiroso y homicida, aprendan a decir la verdad. Libérense de los odios. En estos días le di una exhortación a un amigo que oía a mi querido compañero y amigo Fernando Londoño. Hemos sido amigos desde la universidad, pero Fernando incita a veces con fuerza contra alguien, Le dije a él, si usted ese programa le va a servir para odiar a las personas, no lo oiga. Si le va a servir para conocer muchas cosas, que él es muy inteligente, dice muchas cosas interesantes, óigalo. Pero si le va a dañar su corazón, no lo oiga, ¿no? Él dice muchas cosas importantes y informa y dice cosas muy buenas, pero óigalo sin resentimiento y sin sentimientos, que lo induzca más bien a orar por las personas, ¿no? Hay que neutralizar el corazón, que es muy difícil de manejar, llevarlo al amor, al amor. Yo antes tenía con estas dos señoras una molestia terrible y ya no.
Ya le pedí al Señor por ellas, le sigo pidiendo por ellas, son como mercenarias y del gobierno, medio serviles, pero ¿qué vamos a hacer? Es el corazón humano que se envilece, se daña, pero hay que orar por ellas porque también se pueden salvar. Se convirtió San Agustín, que era podrido y que tenía amante y que tenía un hijo y que tenía un montón de cosas, se convirtió y se fue un gran santo, un santo maravilloso. Se convirtió San Pablo, que era un intelectual y un asesino que asistía a la muerte de los cristianos y se llevaba sus vestiduras. Parece que era primo de Esteban, primo segundo. Se convirtió Moisés, que asesinó a un egipcio también, otro asesino, y fue uno de los líderes políticos, espirituales y religiosos más importantes del mundo, y fue santo Moisés. De modo que, ¿por qué no nos podemos convertir nosotros? De modo que oremos, oremos. Una vez una señora en Cali me decía que ella todos los días rezaba por el mono Jojoy, y le dije, siga haciéndolo, porque la gente le dio risa. Le dije, no señora, siga haciéndolo. El hombre tiene derecho a no ir al infierno, entonces siga haciéndolo, siga haciéndolo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. La recomendación de Lourdes, la recomendación de Fátima, de Chiquinquirá, el rosario, una oración bíblica, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Y la súplica ardiente de los santos ángeles, que si usted la reza 7 veces se le convierte en un exorcismo. Es una poderosa oración. Si usted reza el rosario y la súplica, y va al Santísimo, va a la Eucaristía, y empieza a pedir por la liberación de Colombia, por la liberación de Venezuela, usted va a ver cosas maravillosas, porque Dios es el Señor de la historia y Él puede meter la mano. Pero la oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, con razón que Santo Tomás de Aquino lo llamaba el motor inmóvil. Les recuerdo que en Medellín estará el discípulo junio 24, Bogotá junio 25, en el Agustiniano, Pereira junio 26. En Belén y en Teleamiga están las escarapelas del discípulo. Y tenemos una comunidad hermana que queremos muchísimo, se llama la Medalla Milagrosa, que lleva ropa y comida y medicinas y médicos a La Guajira, donde se han muerto centenares de niños de hambre, como en Chocó y como en Tumaco y como en tantas partes de Colombia, cosas que nos van ocultando en medio de ese caudal de dinero que se han robado en todas partes. Ayudan a los indígenas Wayuu en la Alta Guajira. Jornada de oración y sanación, por tu llaga fuimos sanados. Invitado el padre Isaac Ramírez, el padre Andrés Valencia. Testimonio de conversión de Alexander López, ex drogadicto y ex satánico. Dios puede convertir a un drogadicto, a un satánico y a uno de estos modernos periodistas, a algunos. Los puede convertir. Lugar, Teatro Colegio de la Presentación Las Ferias, carrera 69H, número 7548, barrio Las Ferias. Domingo 11 de junio a las 8:30. Donación, un mercado por persona de alimentos, no perecederos, pañales, ropa nueva. No den ropa vieja y ropa mala y ropa rota. Eso es una grosería y es un irrespeto y es una falta de caridad, ¿no? Ropa sucia, a veces, sí, no, aprenda a ser cristiano, haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. De modo que los esperan allá, los hermanos de la Medalla Milagrosa, con el padre Isaac Ramírez, 8:30, domingo 11 de junio, Colegio de la Presentación de las Ferias, la Medalla Milagrosa. Nosotros les colaboramos con un amor inmenso porque es la labor que ellos han hecho en La Guajira, en Mocoa, en varias partes del mundo. Lo mismo que el señor obispo de Ismina ha hecho tanto por la gente de Ismina que pasa tanta hambre y tantas necesidades. Le mando una felicitación, un abrazo a este obispo que ha traído dinero de Europa, de todas partes del mundo para ayudar a la gente. Ese es el cristianismo, ¿no? Ayudar a la gente de Ismina, el señor obispo de Ismina. De manera que sigamos orando, recemos el Magnificat, la oración de liberación, que si la reza delante del Santísimo, reza la súplica ardiente de los ángeles.
reza el Magnificat, ¿no? Y reza el rosario, usted va a encontrar unas cosas maravillosas. Magnificat, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. Amén. Qué linda oración, capítulo 1 de San Lucas, donde está el Ave María. Les recuerdo que el discípulo está con nosotros. Medellín, junio 24, Bogotá, el Colegio Agustiniano, junio 25, Pereira, junio 26. Sigamos orando por Colombia. Una de las profecías del discípulo que me impactó es que 22 países del mundo van a ser destruidos por el matrimonio homosexual. Vidal Manzanares dice que la destrucción de Europa, este hombre de 20 o 25 idiomas, que es los que habla el intelectual, Vidal Manzanares dice que la destrucción de Europa es por la ideología de género, el crecimiento de los musulmanes porque los cristianos ya no cumplen con su deber, ya no tienen hijos, la ideología de género, el homosexualismo y el aborto. Tiene razón el señor Vidal Manzanares, que ustedes lo deben encontrar en internet, no es católico, no es evangélico, es un cristiano honesto intelectualmente porque resolvió estudiar la historia del cristianismo y se convirtió, se hizo cristiano, no ha tomado la opción de ninguna religión, ninguna forma, pero de todas maneras es interesante los estudios y los trabajos que él hace. Examinarlo todo y quedados con lo bueno, dice San Pablo. Recemos el Magnificat para terminar esto, porque es importante por la liberación de Venezuela y por la liberación de Colombia. Recen conmigo. Glorifica mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por tanto, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho cosas grandes en mí el poderoso. Su nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miras del corazón de los soberbios, derribó el solio de los poderosos, ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, de los ricos despidió vacíos. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo, según las promesas hechas a Abraham y a su linaje por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.